Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a dar comienzo al primer congreso de Educación Física impartido por maestros y profesores jóvenes. Tenemos hoy a Jorge, Hola. que se va a presentar a él dentro de un rato. Y bueno, hoy vamos a tratar el modelo comprensivo de iniciación deportiva, en el que Jorge conoce bastante sobre el tema. Así que la primera pregunta va a ser dirigido a Jorge para que se presente cuál es su formación, qué es lo que está haciendo actualmente y cuál es el movimiento también que estaría bien que comentaras cuál es tu movimiento en las redes sociales porque te mueven mucho por ahí para que la gente pues te vaya conociendo. Así que, Jorge. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Rafa, me llamo Jorge Gradíez y soy maestro en la etapa de educación primaria. Imparto, normalmente suelo ser especialista y doy la educación física en el colegio desde los 6 años hasta los 12. Estudié en la Universidad de Valladolid, concretamente en la sede que tiene en Segovia. Y después de terminar la carrera, como no era año de oposición, pues aproveché para hacer un máster de investigación aplicadas a la educación. Y precisamente fue ahí donde empecé a investigar y a trabajar más sobre este modelo comprensivo de iniciación deportiva. Y luego pues he ido opositando, he estado trabajando más o menos, pero bueno, hasta el año pasado, en el 2019, que aprobé la oposición y ya pues tengo ahí un poco más de, de mi plaza segura y ahí sigo, dándole caña a todo lo que pueda a la educación física y no paro de formarme y de intentar seguir aprendiendo, tanto de compañeros como de otros profesores, redes sociales, etcétera. Y en redes sociales, pues normalmente suelo compartir mi trabajo tanto en Twitter como en Instagram con el nombre de Jorjutus y bueno, creo que se va a quedar por aquí o aparecerá en algún Sí, lado o en una... aparecerá después. Así que nada, y ahí me podéis preguntar todo lo que queráis o los materiales que tengo para compartir, lo podéis preguntar, yo os lo envío sin ningún problema. Deciros eso, que él se mueve muchísimo y sube contenido de mucha calidad. Así que os recomiendo que vayáis a su Instagram, Twitter, que bueno, luego ya lo compartiré en la descripción del vídeo. Y bueno, ahora voy a explicar un poco más o menos cómo va a ser la entrevista para que tengáis una guía. Vamos a partir de la teoría a la práctica y ya por último, Jorge dará una serie de consejos y también pondrá su punto de vista respecto a este modelo más orientado a las ventajas y a los inconvenientes, porque como sabemos no hay ningún modelo que sea perfecto, pero desde nuestro punto de vista creemos que este es un buen modelo para trabajar con los niños y las niñas, pues todo lo deportivo y la iniciación deportiva. Así que empezamos y la primera pregunta va a estar dirigida a qué es pues este modelo de iniciación deportiva y si no puedes hablar conceptualmente de qué se trata. Ujú. Bien, pues para centrarle un poco antes de indagar concretamente en ese modelo, decir que, bueno, que el modelo comprensivo de iniciación deportiva es un modelo pedagógico y que como otros pues surge un poco de la necesidad de diversificar el modo de enseñar de educación física, ¿no? De centrar un poco la metodología. Y cada vez son más docentes o cada vez son más docentes los que optamos por utilizar estos modelos pedagógicos en nuestras aulas para guiar precisamente nuestra práctica docente. Aunque es cierto que no es fácil su comprensión teórica y práctica, como veremos a continuación. Pero sí creo firmemente que la utilización equilibrada de estos modelos y la utilización coherente de los mismos favorece la participación del alumnado, su motivación, su interés, las relaciones sociales, etcétera. Y además está muy relacionado con el desarrollo de las competencias por parte del alumnado. Como he dicho, el modelo comprensivo de iniciación deportiva se encuentra en los que se denominan básicos, junto con el aprendizaje cooperativo, el modelo de educación deportiva y el modelo de responsabilidad personal y social. Y si profundizamos un poquito más en este modelo, actualmente hay un gran boom con estos modelos pedagógicos, pero ya fue planteado en los años 70 y 80, o sea que tiene ya su recorrido. Su idea básica o la idea básica del modelo comprensivo de iniciación deportiva es que la educación física debe enseñar
los principios básicos generales de los deportes al alumnado, ¿vale? Para que entienda su estructura, su táctica y las habilidades básicas que necesitan, pues para aprender el deporte o la familia de deportes. Y bueno, entre sus grandes precursores se encuentran Bunker, Torpe y Almond, ¿no? Que ya publicaron sobre esto, ya te digo, en el año 1982. Y para entender un poquito más este modelo comprensivo de iniciación deportiva, establecen estos autores varios elementos básicos que creo que comentándoles, si no te parece, vamos, se va a entender mejor el modelo. Vale, pero, bueno, perdona, ibas a Sí, sí, no, continuar. no. No, que te quería preguntar, este modelo surgió para dar respuesta al modelo tradicional, ¿no? Al modelo de priorizar la técnica. Sí, efectivamente. Se hizo una crítica y hay muchas investigaciones al respecto de qué manera podemos cambiar ese aprendizaje o esa iniciación deportiva, ¿no? Donde casi siempre se suele partir de la técnica para luego ya llegar a situaciones reales de juego, ¿no? Tú, por ejemplo, estás enseñando baloncesto y lo primero que se tiende a enseñar, ¿no? Es el bote, el pase, el lanzamiento, etcétera, y ya al finalizar la séptima, octava sesión planteas algún partido o mini partidos, etcétera, ¿no? Este modelo lo que busca es darle una vuelta y empezar a trabajar la táctica para llegar a la técnica, ¿no? Y comprender la estructura básica del deporte para luego también transferirla a otros deportes de características similares. Y si surgen problemas técnicos, en cuanto a técnica, pues irla trabajando progresivamente, pero cuando surjan esos problemas. Pero ya te digo que la base es, como tú comentas, partir de la táctica para llegar a la técnica y comprender realmente el juego. ¿Y eso significa dejar atrás la técnica? No, 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 ni mucho menos, sino empezar por la base táctica, seguramente vayan surgiendo problemas técnicos o tienen que surgir, sí o sí van a ir surgiendo. Y conforme vayan surgiendo, les vas trabajando, pero siempre partir de situaciones reales, de, contextualizadas, de darle un sentido a la práctica docente y cuando surgen problemas de técnicos de, oye, no sé lanzar el balón o, oye, no sé recepcionar, etcétera, pues parar y trabajarlo, pero luego continuar con la progresión. ¿Eh? Entonces, este modelo que estás planteando también podría servir para cualquier deporte y para cualquier etapa, ¿o no? Por contarte un poco de mi experiencia, yo lo trabajo en la etapa de educación primaria y lo empiezo a incluir un poco en cuarto de primaria y lo trabajo consolidadamente o lo intento en quinto y sexto, ¿no? Que donde creo que la iniciación deportiva cobra más importancia. ¿Que se puede trabajar en otras etapas más avanzadas, en la ESO? Por supuesto que se puede. Y ahí, además, en primaria yo suelo trabajar más por familias de deportes, ¿no? Con los juegos modificados. Y en secundaria a lo mejor ya sí que va enfocado más a un deporte en concreto, pero el modelo puede ser el guía de toda esa experiencia educativa del alumnado. Y todo esto está relacionado con los elementos básicos que lo componen, que es lo que te iba a comentar para entenderle mejor el modelo. Vale, pues explícalos. ¿Cuáles son? Perfecto, pues cuenta con una serie de elementos básicos, ¿vale? El primero de ellos, que para mí es fundamental, y sobre todo ya te digo en la etapa de primaria, es la transferencia entre deportes. Es decir, parte de la base de que muchos deportes tienen elementos en común, ¿no? Que deben ser o que podemos aprovechar para que el alumnado transfiera sus aprendizajes de un deporte a otro y no solo centrarnos en un deporte en concreto, ¿vale? Por ejemplo, la manera de desplazarse en el baloncesto, el bote, puede servirle también para otros deportes como el balonmano, por ponerte un ejemplo rápido. O el pensar dónde lanzar en voleibol para conseguir también puntos si juega al tenis o si juega al bádminton, ¿vale? Tienen elementos en común que pues, favorecen esa transferencia de aprendizajes del alumnado. Y es aquí precisamente donde surge la clasificación de estos juegos modificados que se clasifican según su complejidad táctica, que es lo que te he comentado antes, donde nos encontramos, bueno, aquí hay varias clasificaciones, ¿vale? Yo he escogido la que suelo utilizar. Vale. Juegos de blanco y diana, como son los dardos, los bolos, de diana móvil, como por ejemplo es el balón prisionero, de golpe y fildeo, como es el béisbol, de cancha dividida, pues todos como el voleibol o el bádminton, y de muro-pared, como pues la pelota a mano o el frontenis,
y los juegos de invasión, ¿no? Como es el fútbol, el rugby, el baloncesto, el balonmano, etc. En ese grupo de familias es donde podemos trabajar esa transferencia de aprendizaje, ya que estamos en la etapa de primaria, ¿no? Y esa iniciación deportiva, mi visión es que debe ser un concepto global, ¿no? No hace falta centrarse en aspectos muy técnicos de uno de los deportes. El segundo elemento importante de este modelo es lo que llaman representación. Es decir, que los juegos utilizados deben tener la misma estructura táctica que el deporte estándar que estamos intentando enseñar, pero con modificaciones, por supuesto. Y ahí es donde entran en juego esos juegos modificados que he comentado, ¿no? Que lo que permiten es establecer juegos con modificaciones en cuanto a material, espacios, tiempo, agrupaciones, normas, etcétera, que lo que ayudan es a que el alumnado comprenda sobre todo tácticamente, el juego y su estructura. El tercer elemento del modelo comprensivo de iniciación deportiva es la exageración, ¿vale? Es decir, modificar aquellos aspectos tácticos, en los que queremos incidir para exagerarlo y hacerlo más visible al alumnado y que con ello lo comprenda mejor. Por ejemplo, en un deporte de cancha dividida o en un juego de cancha dividida, quiero poner la atención en la táctica ofensiva y concretamente en cómo hacer puntos, ¿no? Pues podemos plantear juegos donde exageremos las dimensiones del campo, tanto a lo ancho como a lo largo, con la finalidad de hacer ver al alumnado que tiene que lanzar a zonas o huecos vacíos, mover al contrario y según le va moviendo, ir buscando esas zonas que se quedan vacías, tanto delante como detrás, como a un lado o a otro, para conseguir puntos. Y eso lo puede extrapolar a cualquier deporte de cancha dividida, como te comentaba antes, tanto bádminton como a tenis, como a ping-pong o como a voleibol, ¿vale? Entonces es un aprendizaje general que él va a poder transferir a otros deportes. Y esto es la riqueza de este modelo y lo que más me gusta a mí de él. Otro elemento es la complejidad táctica creciente, es decir, que se tiene que partir de una táctica sencilla, pero por supuesto hay que ir aumentando el grado de complejidad, ¿no? Para que le suponga también un reto al alumnado y, bueno, pues al fin y al cabo para que progrese en su aprendizaje y en su comprensión del deporte, porque desde el inicio hasta el final se va a ir acercando a lo que es el deporte denominado estándar, ¿no? El deporte que estemos trabajando. Y por último, y otro también fundamental, es la evaluación auténtica, ¿no? La evaluación que tiene que ser en la práctica, contextualizada, no fuera del juego ni descontextualizada en actividades aparte, no. Por ello, aquí cobra gran importancia la evaluación formativa y los procesos, sobre todo, de autoevaluación y de coevaluación, porque ahí el alumnado se va a autorregular y va a aprender aquello que está trabajando, cómo lo está trabajando y el porqué, ¿no? de sus acciones. Y de hecho el instrumento que se suele asociar a este modelo comprensivo de iniciación deportiva se llama un instrumento de evaluación con las siglas GPAI, que se centra en fundamentalmente 4 aspectos, que es la táctica de ataque, la táctica de defensa, la toma de decisiones y también tiene un apartado de la técnica, ¿no? Y estos serían los elementos que componen ese modelo comprensivo y que nos dan una visión general de lo que es. Vale, yo sin duda de todo lo que has comentado, que es todo muy interesante, con lo que me quedo es la transferencia, que yo creo que normalmente y que usualmente lo que pasa cuando estamos trabajando en los deportes son como cosas aisladas que vamos poniendo y que no tienen ninguna transferencia. Y claro, es muchas teorías como del aprendizaje, como el constructivismo, que nos dice que tenemos que trabajar teniendo en cuenta las experiencias previas y que todo esté interconectado, pues creo que es uno de sus puntos fuertes y la verdad es que está muy interesante. Vale, pues seguimos. Sin duda ya te digo que la transferencia de aprendizajes además está muy vinculado con el aprendizaje significativo y yo creo que es fundamental en etapas de, pues ya te digo, de 10, 11, 12 años trabajarla para crearle una visión global de lo que es el juego y creo que si aprende de manera táctica y la estructura del juego, luego puede tomar mejores decisiones aplicando ya la técnica, ¿no? Y el progreso de ahí a cuando tenga 16 años
ya conoce muy bien el deporte y su técnica habrá mejorado, pues será muy buena. Y ya te digo que no solo en un deporte, sino en varios, porque ha aprendido Claro. esa transferencia entre diferentes deportes. Vale, pues ahora vamos a extrapolar todos los elementos que has comentado a cómo sería una estructura de una sesión de educación física. O sea, tiene una serie de elementos que difiere, por ejemplo, del tradicional, del calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. Si puedes Ujú. comentarnos de qué se trata. Sí, mira, y además voy a aprovechar para comentar esta estructura de sesión que se pone, bueno, de sesión, de unidad didáctica, como queréis llamarlo. Lo voy a aprovechar para unirlo también a las fases que tenemos que tener en cuenta el profesorado para llevarlo, el docente, para llevarlo al aula, porque está como interconectado, ¿vale? Está muy conectado uno con otro y que nos las comentaban, como he dicho, Torpe y Bunker, ¿vale? Em, por así decirlo, son los pasos que tenemos que seguir si queremos empezar a ponerlo en práctica en el aula, ¿vale? La primera fase es el juego, o la primera parte que deberíamos trabajar es el juego, ¿vale? Aquí nos referimos al juego modificado que vamos a utilizar para enseñar esas características del deporte que pretendamos trabajar, ¿vale? También hay corrientes que, bueno, que empiezan a insinuar o a decir que en esta parte podemos trabajarlo a través de deportes alternativos, porque muchos de ellos tienen similitudes con los juegos modificados y nos pueden servir de progresión para llegar a enseñar un deporte, ¿no? Esa sería la primera parte, partir de ese juego modificado. En la segunda se le denomina la segunda fase a la apreciación del juego. Es decir, que el alumnado tiene que integrar bien las reglas fundamentales de ese juego modificado que, por supuesto, están en consonancia o van en camino al deporte estándar que estemos trabajando, ¿vale? La tercera fase es la conciencia táctica. Esta fase es muy importante y a la vez muy difícil o compleja, no suele ser fácil. Aquí es donde comenzamos a introducir e incidir en aspectos muy concretos de la táctica que nos interesen, ¿vale? Del deporte, como he comentado antes. Cómo defender, cómo colocarme en el campo, dónde lanzar, etcétera, ¿vale? Ahí es cuando nos centramos y a través de preguntas, reflexiones, pues tenemos que hacer ver al alumnado esos conceptos. La cuarta fase, que está muy unida a esta, es la toma de decisiones apropiadas y aquí es donde se reflexiona de los problemas y los aspectos tácticos del juego que he comentado antes y se trabaja sobre todo en el qué hacer y en el cómo hacerlo, ¿vale? Y aquí surgen también problemas que luego comentaré como posibles dificultades que tiene el profesorado en cuanto a saber plantear preguntas que generen reflexión, cuándo hacerlas, cuándo no, etc. Luego más adelante lo comentamos. La quinta fase sería la ejecución de la técnica. Como veis, no se deja de lado la técnica, sino que se trabaja cuando es necesario, no desde un principio, sino cuando surge. Y muchas veces, obviamente, cuando estamos dando clase nos encontramos con problemas técnicos en el alumnado, ¿no? Que no les deja avanzar en esa comprensión del juego y que es totalmente normal. ¿Cómo voy a avanzar yo en la comprensión de un juego de cancha dividida si tengo problemas para recepcionar la pelota o si no soy capaz de pasarla al otro campo? Vale, pues aquí es el momento de trabajarlas esos problemas de una forma pues un poco más descontextualizada, más aisladas de lo que es la tarea que estábamos trabajando. Y de ahí, que era lo que me comentabas, de partir de la técnica, pues, perdón, de la táctica para llegar a la técnica, ¿no? Aquí es donde se ve ese proceso. Y la última fase sería la realización, que es poner en juego otra vez todo lo visto, tanto la táctica como la técnica, en situaciones reales de juego a través de esos juegos modificados o incluso si estamos trabajando en etapas de más edad, pues se puede plantear ya el juego deportivo tradicional, ¿no? Una vez que hemos recorrido todas las fases anteriores. Porque los juegos modificados al final es como una simplificación de ese juego deportivo estándar que se encuentra un poco en la encrucijada entre el juego libre, el juego estándar, permite muchas modificaciones, no es algo cerrado. Si surgen problemas en la práctica con un juego modificado que hemos planteado, el alumnado puede proponer nuevas normas con los problemas que esté viendo, etcétera, ¿vale? Entonces, la base de este modelo para mí es precisamente utilizar esos juegos modificados, porque
lo que les va a permitir, sin ninguna duda, es aumentar la participación del alumnado. Al reducir esas exigencias técnicas, pues se fomenta mucho la participación del alumnado y el aprendizaje significativo, sin ninguna duda. Y bueno, son creo que 6 fases las que proponen estos autores y luego hay otros que las reducen en 3, ¿no? Y además como un circuito que se va repitiendo, como un ciclo, ¿no? Y dice que son 3 partes, que es la forma jugada, que es el juego modificado, la primera de ellas, la conciencia táctica, la segunda, para exagerar esos aspectos tácticos y trabajar sobre ellos, y luego la última, la ejecución de la habilidad, que es este trabajo más descontextualizado de los aspectos técnicos. Y volver a empezar el proceso, ¿vale? Con diferentes visiones, pero al final trabajan lo mismo, ¿no? Y ya llegando, estas fases para ponerlo en práctica son las que nos estructuran esa sesión o esa unidad didáctica, que se suele hablar de 4 partes: la del juego modificado, la de la conciencia táctica, ejecución de la habilidad y otra vez empezar o poner todo en práctica con el juego modificado, ¿no? Esa sería la estructura de lo que es este modelo y que, como ves, está muy relacionado con las fases que he comentado. Y una cosa, o sea, este modelo también sería válido para cualquier deporte, pero tanto colectivo como individual o solamente colectivo. Es más complejo, o sea, dándole una vuelta se puede trabajar con todos los diferentes tipos de deportes, pero sí que es verdad que es más complejo llevarlo a cabo con deportes individuales o con juegos, por ejemplo, de blanco y diana, ¿no? Es un poco más complejo, pero se pueden, hay elementos que se pueden seguir trabajando de la táctica, por supuesto, en todos ellos. De hecho, hay un artículo que luego voy a comentar donde nos explican o donde nos comentan específicamente qué aspectos trabajar en los diferentes deportes y aspectos tanto tácticos de ataque como de defensa, como aspectos técnicos de cada uno de los diferentes tipos de deportes. Entonces ahí te dan una visión de, vale, a mí no se me había ocurrido cómo trabajar este modelo de manera táctica en ese juego, pero sí que hay aspectos en los que incidir, ¿no? Entonces, por poderse trabajar, se puede trabajar en todos. Pues sí que es verdad que a lo mejor al comienzo, cuando se lleva la práctica, las primeras veces, es más fácil llevarle a cabo con deportes colectivos. Vale. Bueno, pues ahora que ya conocemos un poco más de qué va la teoría, sí que creo que sería muy interesante que nos explicaras alguna unidad didáctica o una sesión de cómo tú lo has llevado a cabo, un ejemplo práctico de algún deporte que tuviera esa estructura de sesión. Vale. Resu- eh, Resumidamente, claro, porque si no, con eso te puedes Sí, tirar, porque eso puede ser muy largo. sí, sí. Voy a intentar resumirlo y voy a proponer como una unidad didáctica de unas 7, 8 sesiones para trabajar aspectos de juegos de cancha dividida y un poco enfocado, o sea, la progresión iría como hacia el voleibol, ¿vale? Por cierto, aquí hay autores que hablan de una progresión horizontal y una progresión vertical que es muy interesante y nos daría para otra Sí. charla, ¿no? Donde dicen que en primaria, pues precisamente podemos trabajar esa progresión horizontal para trabajar diferentes tipos de deportes que engloban una familia, ¿no? Y en secundaria, pues ya irle más enfocado a el deporte en concreto. Pero bueno, yo, como he dicho, en primaria pues abogo por trabajar familias de deportes y no me suelo centrar en deportes concretos. Y este de aquí es para trabajar aspectos de juegos de cancha dividida, tipo voleibol, bádminton, tenis, etcétera, ¿vale? Entonces, la unidad didáctica estaría formada por, ya te digo, aproximadamente 7, 8 sesiones. En la primera sesión, y esto lo hago siempre, les presento al alumnado una rúbrica, que es la rúbrica de evaluación, que los aspectos básicos que yo voy a tener en cuenta para evaluarles a ellos y que ellos lo sepan. Y también les presento, en este caso, la rúbrica de coevaluación, porque ellos, una vez que avancemos en las sesiones, se van a tener que ir evaluando entre ellos, ¿vale? Ya sea en parejas o en pequeños grupos. Entonces, tienen que saber de primera mano y al principio qué es lo que se va a tener en cuenta o qué es en lo que se van a tener que fijar en sus compañeros, etcétera. Luego lo vemos más adelante. Por lo tanto, lo primero que hago es, ya te digo, presentarles las rúbricas de evaluación y hacerles conscientes de aquello que van a aprender y de lo que yo les voy a solicitar como docente.
Y comenzamos en la primera sesión con el juego modificado, ¿vale? En este caso, como ya he dicho, de cancha dividida. Y les propongo una situación muy general, ¿vale? Con muy pocas normas, precisamente para que vayan surgiendo problemas y en las reflexiones comentemos esos problemas y vayamos incluyendo pequeñas normas que les ayuden a ir progresando. Por lo tanto, planteo una situación general, un 5 contra 5 con una red de por medio y el objetivo pues, es conseguir que la pelota bote en el campo contrario y hacer punto, ¿vale? Pero no les digo si pueden golpear, si tienen que coger la pelota al recibirla, si pueden moverse con ella, etcétera. No les digo nada. Entonces empezamos a jugar y a los 5 minutos, como mucho 10, van a empezar a surgir muchísimos problemas de, profe, pero ¿puedo coger la pelota? ¿Puede botar? ¿Cómo se lanza? Etcétera. Pues ahí es el momento de parar, reunirles y que ellos nos digan los principales problemas que están teniendo, porque de esos problemas es luego donde vamos a trabajar esa táctica y esas normas modificadas, ¿no? Y yo les genero preguntas. A ver, ¿habéis conseguido puntos? ¿Es difícil recepcionar la pelota? ¿Cómo lo habéis recepcionado? ¿Cómo pasáis la pelota? ¿Se la habéis pasado a un compañero antes? ¿La habéis lanzado directamente? ¿Os repartís en el espacio? ¿Habéis participado todos? ¿Ha habido alguno que no ha tocado la pelota y no se ha movido? Y de esta reflexión con ellos, pues sacamos aspectos muy concretos, ¿vale? Que se suelen repetir porque suelen comentar siempre los mismos. Y aquí es donde incluimos ya y damos un poquito más de forma al juego modificado, con normas un poco más concretas, ¿vale? Por ejemplo, ya no jugamos 5 contra 5. Ahora, como han surgido tantos problemas, vamos a hacer situaciones de 1 contra 1, ¿vale? Para empezar desde lo más básico. Porque como surgirán problemas de, oye, yo no he tocado la pelota, siempre la cogía el mismo compañero y solo la lanzaba él, etcétera. Vale, vamos a trabajar 1 contra 1 y a ver cómo vamos con esos problemas tácticos y técnicos. Reducimos el campo, dejamos que bote la pelota, ¿vale? No hay problema por qué bote y también les dejamos agarrarla y acercarse a la red y lanzarla, no golpearla. ¿Vale? Así, ¿qué hacemos con esto? Pues reducir un poco las exigencias técnicas, ¿vale? De lo que sería un deporte como el voleibol y darle más oportunidad de participación a todo el alumnado. Y aquí es donde empezamos a trabajar aspectos de táctica ofensiva, ¿no? ¿Dónde lanzáis la pelota para conseguir hacer punto? ¿Qué tenemos que hacer con el rival, con nuestro oponente? Pues moverle adelante, atrás, a un lado, a otro para conseguir dejar espacios, que deje espacios vacíos y lanzar allí la pelota para conseguir punto. Una cosa, Sí, Jorge, pero, o sea, y creo que esto también es muy interesante, nunca se le da la solución, ¿no? Siempre se le hace mediante preguntas guiadas, llegar al objetivo, a la solución que tú estás buscando. efectivamente. Y aquí esto es lo difícil, ¿no? Hacer reflexionar al alumnado para que él mismo llegue a las soluciones. Que no se frustre porque no llegue, pero que tampoco lo solucione muy rápido, ¿no? El encontrar el equilibrio Claro, ahí es eso lo es complicado. complejo. Sí, por eso es una de las dificultades que luego iba a comentar de este Mm. modelo. En otras sesiones, pues seguimos avanzando. Ya no trabajamos 1 contra 1, sino que trabajamos 2 contra 2 y permitimos 2 contactos en el juego, ¿vale? La recepción y ahora recepcionamos agarrando la pelota, no pasa nada, se sigue permitiendo que bote, pero le lanzamos el balón al compañero, a nuestra pareja, y él será quien la pase al otro campo, ¿vale? Se pueden acercar a la red para lanzar, etcétera. Y aquí, si vemos que hay dificultades con el tipo de pelota, podemos variar los tipos de pelota. Podemos iniciar el juego con pelotas que pesen menos. A lo mejor otros compañeros quieren pelotas de goma espuma, etcétera. O sea, la variabilidad, las normas pueden ser las que vayamos viendo con los problemas que surjan, ¿vale? Igual con la red. Si el problema de la red es que está muy alta, la bajamos un poco. Tampoco aconsejo bajarla mucho porque si la bajas mucho, el tiempo de reacción aunque se permita votar, el tiempo de reacción del equipo contrario es menos. Entonces, para ellos es más complejo, ¿no? Seguimos avanzando en situaciones de 3 contra 3 y aquí ya metemos grupos de 4.
¿Por qué? Porque es donde iniciamos, ya en la sesión 3 o en la sesión 4 podemos iniciar la coevaluación, o es donde yo inicio la coevaluación. Les doy una hoja de coevaluación y les digo que se centren solo en un aspecto. En esta sesión tenéis que ver cómo se coloca en el campo vuestro compañero, si cubre bien los espacios, solo eso, y vais apuntándolo. No quiero que os fijéis en nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no están acostumbrados a trabajar, o aunque lo estén, al final son niños y no tienen esa visión de poder estar observando a sus compañeros o a un compañero en concreto diferentes aspectos. Por lo tanto, es más fácil que se centre solo en uno, ¿vale? En uno o dos y vayamos avanzando en las sesiones. Ya como somos 3 contra 3, hacemos 3 contactos. La recepción puede votar, la puedo coger, la coloco, se la paso a un compañero para que éste se la coloque por encima de la cabeza al tercero y el tercero ya sí que le exigimos que la pase al campo contrario rematando, ¿vale? Y ahí pues ya metemos un poco más de complejidad, tanto táctica, porque son 3, tienen que pensar cómo colocarse en el campo, cómo cubrir las zonas, como, así como técnica ese remate al campo contrario, ¿vale? Y como ya he dicho, aquí iniciamos ya la coevaluación, estaríamos en la sesión 4, por así decirlo. En la sesión 5 seguiríamos trabajando esa conciencia táctica, pero también aspectos técnicos. Seguimos trabajando en grupos de 3, en 3 contra 3, pero grupos de 4 para seguir trabajando esa coevaluación y ya pues le decimos que en la coevaluación pueden observar otro aspecto más, ¿vale? Vamos incluyendo poco a poco diferentes aspectos en los que evaluar. Por ejemplo, posición en el campo, posición del cuerpo para el remate, que es algo técnico, pero como ya he dicho, este modelo también evalúa aspectos técnicos. Y el juego sería igual, ¿vale? El objetivo es pues conseguir que bote 2 veces en el campo contrario, que no la consigan coger el otro equipo. La seguimos dejando que bote, la cogen con las 2 manos, la pasa a un compañero y ese compañero la coloca por encima de la cabeza y remata. Pero ahora solo dejamos agarrar la pelota al que recepciona, ¿vale? Yo recepciono y puedo agarrar la pelota, pero aumentamos un poco la complejidad. Cuando yo la pase al segundo compañero, este tiene que ser capaz de colocársela al tercero que va a rematar con un toque de dedos, ¿vale? Entonces yo, bueno, pues puedo ir andando con la pelota, soy el que ha recepcionado, te la coloco bien para que tú tranquilamente con el toque de dedos se la dejes al tercer compañero que es el que va a rematar. Si surgen problemas técnicos, paramos y trabajamos de manera más aislada ese toque de dedos o ese pase para que el compañero coloque bien la pelota, donde se tienen que colocar en la red para que el tercero tenga un buen campo de visión y pueda rematar mejor, etcétera. Porque todos estos problemas seguro que van a surgir, ¿vale? En siguientes sesiones, pues seguimos aumentando la complejidad y ahora intentamos que, si se puede, eliminar el bote. Si vemos algún grupo que ya es capaz de que no bote la pelota al recepcionar, pues le decimos, oye, ahora hay que intentar recepcionar la pelota sin que bote y además lo tenéis que hacer con antebrazos, ¿vale? Recepcionan con antebrazos y el que coloca la pelota ahora sí que le dejamos coger la pelota, ¿no? Porque recepcionar de antebrazos es muy complicado y la pelota no sabemos para dónde va a ir. Entonces, al segundo que tiene que ir a por la pelota, sí le dejamos que la coja con las 2 manos y se la coloque al rematador con un lanzamiento normal de 2 manos, ¿vale? Y ahí vamos reduciendo un poco exigencias técnicas a la vez que ampliamos, porque recepcionar sin que bote y con antebrazos, pues ya es un proceso complejo. Si no puede el alumnado, volvemos a lo mismo, que bote e intentamos levantar la pelota con antebrazos, ¿vale? O sea, como ves, son juegos modificados que dejan mucha variabilidad en cuanto a normas. Pero, Y, perdona, ¿sí? Jorge, Sí, sí. también veo que es un modelo que se ajusta a la individualización de cada alumno también, ¿no? Porque, claro, como en las clases, pues tendremos alumnos que son más competentes, otros que son menos, y por lo tanto también estamos viendo que yo creo que luego lo comentarás como una posible ventaja, que es un modelo de inclusión deportiva, porque todos pueden participar. Sí, efectivamente. Una de sus características es esa, ¿no? Que al reducir esas exigencias técnicas o al modificar normas conforme a las características de nuestro alumnado, pues posibilita la mayor participación de todos y por lo tanto sería considerado como inclusivo, ¿no? Mm. Y luego ya, como ya casi estamos al final de la unidad didáctica y seguimos, aumentamos los grupos, ya no trabajamos 3 contra 3, podemos meter un 4 contra 4.
siempre con uno fuera coevaluando, que se van turnando, ¿vale? Todos pasan por la figura, por el rol de coevaluador, pero tienen que estar un rato, ¿no? Un rato observando, unos cuantos minutos para darse cuenta del aspecto o los dos aspectos como máximo que yo les voy a pedir que se fijen en sus compañeros. Y además, también en este modelo es importante que si tienen que jugar al mismo juego modificado una, dos o incluso tres sesiones para comprender bien el proceso de aprendizaje y esa táctica, que jueguen. O sea, no vale de nada estar cambiando todo el rato las normas Claro. o todos los días un juego nuevo, ¿no? Hay que dejar que jueguen y que lo interioricen bien para que su comprensión del juego y de estos de cancha dividida pues sea mucho más consistente, ¿no? Y más rica. Y aquí ya, pues, según vayamos viendo cómo va el alumnado, pues podemos pedirle ya todo lo que serían normas muy cercanas al voleibol. Recepción con antebrazos, colocación con toque de dedos, remate, etc. Como son cuatro, pues también tienen que hablar mucho sobre quién va a ir a por la pelota, cómo nos colocamos en el campo, invadimos zonas de otros compañeros, etc. Yo muchas veces les divido el campo para que cada uno tenga su zona y esté centrado más en su zona y no invada, porque suele pasar mucho, ¿no? Que van todos a por la pelota, pues incluimos esa norma para no invadir espacios de otros compañeros, ¿vale? Es que, o sea, yo te puedo comentar un poco, pero la verdad es que no hay una receta única, porque según Claro. vaya respondiendo el grupo de alumnos, tú vas modificando y según los problemas que vayan surgiendo y esas reflexiones es cuando tienes que ir metiendo esas normas, ¿no? Por ejemplo, la de dividir el espacio, si veo que, o si el alumno me... Es que siempre se viene a mí y se choca conmigo por querer ir a por la pelota. Bueno, pues dividimos el campo y cada uno tiene su zona. Ya está. Entonces, pues es ir viendo un poco cómo va y esa progresión. Y ya por último terminaría con partidos un poco más grandes, con situaciones de juego ya de 5 contra 5, ¿no? Y incluyendo pues todas las normas anteriores que hemos ido viendo y todos los aspectos tácticos de cómo nos colocamos en el campo, cómo defendemos, la posición para dejarle bien colocado el balón al compañero, etcétera, ¿no? Y ahí ya estaríamos muy cercanos a juegos pues ya te digo, en este caso de voleibol. Y lo que suelo hacer al terminar, como ya hemos trabajado la coevaluación, es dos equipos están jugando y otros dos están fuera observando el partido y a la vez coevaluando. Y todo el grupo coevalúa a un equipo, ¿vale? Entonces ahí van surgiendo o van viendo todos los aspectos que previamente, días anteriores, de uno en uno han estado viendo en sus compañeros. Y en esta sesión final, pues tienen una visión un poquito más global y pueden verlos en un partido real. Luego se cambian los roles, los otros dos equipos que estaban observando pasan dentro a jugar y así terminaríamos, por así decirlo, la unidad didáctica. Vale, pues la verdad es que es súper interesante, pero como hemos dicho antes, esto da para... Es que esto es Sí, estudiarlo, formarte y luego ponerlo en práctica. desde Así luego. que mucho de nuestro público también creo que se estará pensando bastantes inconvenientes que puede tener este modelo. Así que si puedes decir, exponer cuáles son los principales y cuáles a lo mejor son los que más nos pueden limitar. Sí, leyendo artículos, libros y con mi práctica docente, que también me ha pasado a mí, he recogido algunos fundamentales, ¿no? Algunas dificultades que nos encontramos. Por ejemplo, el docente requiere que tenga un gran conocimiento del deporte, precisamente para enfocar las preguntas correctamente y en el momento adecuado, ¿no? Si no manejo todas las posibilidades tácticas, tanto ofensivas como defensivas de ese deporte, pues me va a resultar complejo sacar reflexiones ricas con las preguntas con el alumnado, ¿no? Esos serían como dos dificultades, tanto las preguntas como el manejo que tiene que tener el docente en ese deporte o conjunto de deporte que estemos trabajando. Otra que hemos comentado ya es que las preguntas tienen que ser equilibradas, que no lleguen a frustrar al alumnado, pero tampoco que las resuelva de manera muy rápida, ¿no? Y ese equilibrio yo solo lo consigo con la práctica, porque a mí me Claro. sigue pasando. Hay veces que no llegan a la respuesta, hay veces que llegan muy pronto. Bueno, pues esto es cuestión de práctica. Eh, Otra dificultad que nos podemos encontrar importante es la dificultad técnica que pueda tener el alumnado a la hora de progresar. Si tiene una dificultad técnica en un aspecto en concreto, hay que parar y trabajar ese aspecto, porque si no, no le va a permitir progresar en el juego, ¿no? Y luego, por supuesto, el alumnado tiene que estar interesado y tiene que querer participar, etcétera. Si no, es muy difícil que surjan esos procesos de reflexión, en las asambleas, pues que al final son importantes, ¿no? Si un
una dificultad, como ya digo, puede ser que el alumnado no participe demasiado. Puede ser porque no le interese o porque no esté acostumbrado a esas claro. dinámicas, ¿no? Eso para mí serían las dificultades principales. Y bueno, y también, corrígeme, no sé si será un inconveniente, pero también veo que es un modelo que está solamente creado y pensado para los deportes, ¿no? Porque para otro contenido a lo mejor no podría llevarse. Claro, desde luego, este modelo, como su propio nombre indica, modelo de comprensión de iniciación deportiva, está enfocado a trabajar esa iniciación deportiva en los cursos más, pues, o las edades más bajas donde se comienza a trabajar los deportes. Por lo tanto, está enfocando a ese ámbito. Pero yo me encontraba muy perdida al principio en cómo trabajar la iniciación deportiva en el colegio y Claro, siempre tendía a partir de esa técnica y luego llegar sí. a aspectos más tácticos de juegos reales, juegos contextualizados, pero me dejaba mucho alumnado por el camino, ¿no? Porque si el alumnado que más dificultades tiene desde el principio le machacas con la técnica y no llega, al final no va a comprender el juego y en las últimas sesiones tampoco va a participar, ¿no? Con este modelo se le da esa pequeña vuelta a la iniciación deportiva. Claro, yo de hecho tengo un vídeo en mi canal que hablo sobre todo eso de que normalmente siempre solemos repetir lo que hemos vivido y claro, si no te formas, si no investigas sobre otras metodologías, pues repites lo que a ti te han enseñado y es eso, Sin duda. Las experiencias previas del docente marcan claro, muchísimo su práctica docente actual. Y yo viví lo contrario, pero bueno, he buscado el formarme, he claro, buscado claro, claro, otras cosas porque es quería clave. cambiar eso, ¿no? Quería que mis clases fueran más inclusivas y al final con esto es con lo que lo estoy consiguiendo. Bueno, y de las ventajas que yo creo que son muchísimas más. Pues yo ventajas para mí tiene muchísimas, ¿no? No sé si será porque tengo una muy buena visión del modelo o porque me gusta mucho, pero yo le veo bastantes ventajas, ¿no? Como por ejemplo la implicación cognitiva que le supone al alumnado. El estar todo el rato reflexionando con él y haciéndole pensar es maravilloso, es complejo y le crea un aprendizaje sin duda significativo y para mí es la base del aprendizaje en educación física en estas etapas. También se favorece la participación del alumnado debido a esa reducción de las exigencias técnicas. Si tú reduces las exigencias técnicas porque ves que hay muchos problemas técnicos en clase, pues sin ninguna duda tu alumnado va a participar muchísimo más. Y es lo que pretenden esos juegos modificados, ¿no? Y todo lo que vas trabajando con las reflexiones y los problemas que van surgiendo, que es que te lo dicen los chicos, o sea, el alumnado te lo dice. Dice, oye, profe, no, esto no nos sale bien, oye, no nos pasa esto. Venga, pues cambiamos una norma. Al final estás reduciendo esa exigencia técnica en favor de la táctica y de la participación. Luego favorece este modelo muchísimo la toma de decisiones, también clave en etapa de educación primaria, ¿no? No están acostumbrados a tomar decisiones, siempre es en modo repetitivo o de observar, perdón, y repetir. Tú aquí les generas incertidumbre y les empujas a esa toma de decisiones y para ellos es un paso, un logro y una motivación muy grande. Y luego lo que venimos comentando siempre, la transferencia de aprendizajes, también es una ventaja para mí Bastante. fundamental en situaciones reales de juego. La interacción social y desarrollo de habilidades sociales, porque todo el rato están comunicándose con su grupo de compañeros o en las reflexiones conmigo, con el docente. Y bueno, por lo que engloba todo y que ya lo he dicho, otra ventaja que me encanta es el aprendizaje significativo que se saca de todo esto. Pues sí, son muchísimas. Ujú. Y ya, bueno, ya para terminar la entrevista, sí que creo que sería muy recomendable y interesante si nos puedes decir, para las personas que quieran profundizar más sobre este tema, pues algún libro, artículos científicos o algún recurso en el que pues la persona que esté interesada pueda investigar más. Ujú, perfecto. Si da tiempo también puedo dar alguna clave de consejos, si no me centro directamente en Sí, los sí, sí, libros, lo que claro. tú me digas. ¿Da Sí, sí, tiempo? sí. Vale, pues Vale, sí. pues Si quieres, hacemos antes los consejos y ya por último dejamos lo de los recursos, ¿vale? vale. Sí, es que los consejos engloban un Vale. poco lo que se ha visto Sí, anteriormente sí, y sí, sí. para, bueno, pues que yo siempre he agradecido cuando quiero poner algo en práctica que me digan, oye, ten cuidado con Yo esto, o también. oye, te va a pasar esto y mira, intenta solucionarlo así, ¿no? Y como consejos muy básicos y pocos, ¿vale? Es fundamental dejar que el alumnado juegue, que experimente. No podemos, como ya te he dicho antes, estar cambiando el juego modificado cada 2 por 3, porque entonces no estamos favoreciendo para nada la comprensión del juego.
y como te he dicho, si hace falta estar 2, 3 sesiones con el mismo juego modificado e incidiendo en los aspectos tácticos que nos interesan en concreto, que ya he dicho, mejor abordar 2, 3 aspectos tácticos en concreto que no muchos y al final pues el que no se consigue un verdadero aprendizaje, ¿vale? Y es que así es como el alumno sacará todo el jugo del juego y llegará a comprenderlo. Luego, otro consejo importante es que las asambleas, esas reflexiones que cuando vayan surgiendo problemas, hay que hacerlos en los momentos clave para generar preguntas y diálogos enfocados a los aspectos tácticos que nos interesen, ¿no? Al qué, al cómo, a la toma de decisiones, etcétera. Pero tampoco es bueno abusar de estas reflexiones. Como ya he dicho y conectado con lo anterior, hay que dejar jugar al alumnado. Es lo que venimos comentando, el conseguir el equilibrio de dejarle jugar, pero también hacerle reflexionar sin que se canse de ello, de ninguna parte. Y, por supuesto, elegir aspectos tácticos en los que centrarse e ir graduando su complejidad, ¿vale? Tenemos que desglosar esa familia de deportes, de invasión, de cancha dividida, etcétera, y elegir los aspectos tácticos que nos interesan trabajar en concreto. Y una vez que les tengamos, planificar nuestra unidad didáctica, nuestra progresión, de dónde vamos a trabajar esos aspectos y que vayan graduados en dificultad, ¿vale? Esto es un proceso previo que es fundamental, porque si no, la clase se va, al final está descontextualizado, no conecta una cosa con la otra, etcétera. Es un proceso anterior que hay que hacer y que es importante. Y es lo que te he dicho, buscar ese enfoque horizontal en la enseñanza, ¿no? Así, que permita al alumnado asentar las bases para que aprenda la naturaleza táctica de esa familia de deportes que estemos trabajando y no centrarnos, como sería un enfoque un poco más vertical, en un deporte muy en concreto, con las normas específicas de ese deporte, con la técnica específica, etcétera. Porque creo que ese enfoque más vertical ya le van a trabajar en la etapa de secundaria sin ninguna duda. Y creo que es más interesante que lleguen con una base Sí, táctica de comprensión del juego y ya desarrollen su técnica totalmente. más adelante. Y otro consejo es que la evaluación formativa aquí en este modelo, bueno, y yo en general en mis clases, tiene que ser fundamental. Y introducir la coevaluación tiene que ser de manera muy pautada y sin querer abarcar todo desde el primer día. O sea, en cada sesión que se coevalúen entre ellos una evaluación de un alumno a otro alumno o de un grupo de alumnos a otro grupo de alumnos en aspectos muy concretos y pocos, porque si no, no son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces es mejor que observen 2 aspectos a que observen 4 o 5. Y como ya he dicho, fundamental enseñárselo al inicio de la unidad didáctica. Para mí, si no pierde el sentido, el alumnado nunca sabe qué es lo que se le está pidiendo ni dónde tiene que enfocar su atención. Y el último consejo que daría es que intentéis reducir al principio todas las exigencias técnicas que veáis que os están generando problemas o que no permiten al alumnado avanzar. Reducir esas exigencias técnicas al final va a ayudar a que todo el mundo participe y tenga una buena base. Y luego ya, si surgen problemas técnicos, irlos trabajando de manera aislada. Este modelo comprensivo no deja a un lado la técnica, por supuesto que no, pero lo que no hace es partir de ella, no, al contrario. Como ya he dicho, parte de la táctica para llegar a esa técnica y a esa comprensión global del juego. Y ya, pues, esos para mí son los consejos básicos que daría a cualquier docente como yo que quiere utilizar este modelo en su iniciación deportiva con su alumnado. Sí, yo creo que son unos consejos muy prácticos. Y también el consejo que yo creo que es fundamental es que anímate. O sea, Sí. siempre tenemos miedo de ese fracaso. Y como puedes experimentar, como tú, si de verdad quieres ver si este modelo funciona, es llevarlo a la práctica. Totalmente, totalmente. Yo os animo a ello, a cualquiera, porque, bueno, yo me he centrado en este modelo, pero este modelo conecta muchísimo con otros, ¿vale? De esa hibridación que denominan, ¿no? Trabajo el modelo comprensivo, pero a la vez está incluido el aprendizaje cooperativo, etcétera. O sea que, bueno, es una perspectiva muy buena de los modelos pedagógicos y que sin duda ayudan a guiar tu práctica educativa y a darle un sentido, ¿no? Así que, por supuesto, os animo a informaros, a leer muchísimo, a participar en congresos, a ver experiencias de otros profes y animarse a intentar cambiar las clases. Vale, pues ya como he dicho antes, para terminar, una serie de recomendaciones de recursos. ¿Cuáles recomiendas? Pues mira, he elegido principalmente
tres artículos que para mí son fundamentales para entender, y además no solo este modelo, sino que hablan un poco de los modelos pedagógicos en educación física en general, y luego dos libros, perdón. ¿Vale? Los artículos, el primero de ellos se denomina Modelos pedagógicos en educación física, consideraciones teórico-prácticas para docentes. Es del año 2016 y está escrito por Javier Fernández Río, Ángel Pérez Puello, David Ortiguela y Antonio Calderón. Estos autores hicieron como una trilogía de los modelos pedagógicos y este fue el primero que publicaron, por así decirlo, ¿no? El segundo, ya del año, si no me equivoco, del año 2000, ya no me acuerdo si 2018 o 2019, se llama Revisando los modelos pedagógicos en educación física, ideas clave para incorporarlos al aula. Igual, está escrito por Javier Fernández Río, Ángel Pérez Puello y David Ortiguela. Y el último, que le han sacado este año y que está conectado con la evaluación formativa, bueno, pues como ya hemos visto es fundamental, se llama Evaluación formativa y modelos pedagógicos. Y aquí trabajan el estilo actitudinal, el aprendizaje cooperativo, el modelo comprensivo y el modelo de educación deportiva. Es del año 2020 y exponen de qué manera trabajar la evaluación formativa o de qué manera incluir esa evaluación formativa en cada uno de los modelos pedagógicos, que para mí es súper práctico porque te dan instrumentos en concreto, ejemplos y, bueno, pues te dan una visión de cómo generar esa evaluación auténtica de la que se caracteriza el modelo comprensivo, en este caso, que hemos tratado. Y luego dos libros, que bueno, hay muchísima literatura al respecto, pero para mí son dos que me han ayudado bastante. El primero de ellos es de Debussy Peiró, ya del año, creo que la segunda edición es de 1997, y se llama Nuevas perspectivas curriculares en educación física, la salud y los juegos modificados, ¿vale? Y aquí sí que te hacen un amplio visión de qué son los juegos modificados y cómo puedes utilizarlos, te da ejemplos, etcétera. Para mí, como ya he dicho, los juegos modificados es la base del modelo comprensivo y con este libro de verdad que se sacan muchísimas ideas y te queda bastante claro cómo llevarlos a cabo y los diferentes tipos que hay. Y el último libro, que bueno, pues también ha sido publicado este año y que me has comentado que le tenías por ahí, Sí. es el de Modelos Pedagógicos en Educación Física del año 2020, como ya les digo, de Daniel Navarro Ardoiz, Juan Ángel Collado, Irene Pellicer Rollo. También habla sobre los diferentes modelos pedagógicos en educación física y te da una visión muy general de lo que son, trata los diferentes modelos, te da aspectos prácticos, concretos, además hay enlaces a vídeos, con códigos QR, etcétera, que bueno, pues te hace verlo de manera más real y más cercana a la práctica docente, porque al final son libros escritos por docentes y para docentes, ¿no? Sí. Para mí esos cinco son fundamentales y nada más. Vale, pues todos estos recursos, los que sean gratuitos, claro, los dejaré en la descripción del vídeo para que podáis consultarlo. Y bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Jorge. Yo creo que ha sido un modelo que mucha gente no conocía y es súper interesante. Así que nada, damos el primer paso para mucha gente que a lo mejor quiere profundizar y descubrir pues todos este modelo y todos estos nuevos modelos que se llaman metodologías activas y que creo que deben de estar presentes sobre todo en la educación física actual. Desde luego, nada, muchas gracias a ti, Rafa, por contar conmigo y espero que mi experiencia, porque sí que quiero dejar claro que no soy ningún experto, no tengo ni escrito artículos ni libros de Hombre, que nada no, sobre esto. Lo da único igual. que, bueno, pues me preocupa mi práctica docente, me preocupa que mi alumnado no llegue a progresar y quiero que mis clases sean más cooperativas, más inclusivas y con la base constructivista y esos aprendizajes significativos, y únicamente he contado un poco lo que para mí es el modelo, recogiendo diferente información y ejemplos prácticos o de cosas que me pasan a mí realmente en el aula. Así que encantado de participar en este primer congreso. Espero que haya muchas más ediciones y que os Esperemos pique el que sí. gusanillo para cambiar las clases. Así que enhorabuena a ti, Rafa. Muchísimas gracias.